Saludos mi gente, bienvenido a otro video del curso. En el video de hoy vamos a estar hablando cómo identificar el desplazamiento. Como pueden ver, esto se refiere más está relacionado a la estructura como tal del mercado, ¿verdad? El desplazamiento es básicamente cuán fuerte o con cuánto volumen nos estamos dirigiendo hacia una dirección, ya sea haciendo un quiebre de estructura, un rompimiento de estructura, llevándonos un alto, un bajo, etcétera, ¿verdad? Pero básicamente miren desplazamiento como si fuese un GPS, ¿verdad? Un GPS que te va a dejar de punto A punto B, ¿verdad? Te está dejando saber hacia dónde nos estamos dirigiendo básicamente. Vamos a empezar por el lado izquierdo, que básicamente no es identificado como desplazamiento. Como pueden ver en este primer ejemplo del lado izquierdo, nosotros estamos en una tendencia alcista. El precio crea un alto, luego hace su retroceso, crea un bajo y luego hace ese rompimiento del alto, pero lo hace con poca fuerza, lo cual realmente no es algo que a mí en lo personal me gusta ver. Ahora, si la próxima vela sí cierra alcista y ¿verdad? Con bastante fuerza, sí estaría viendo eso como desplazamiento, ¿verdad? Lo cual recuerden que en este mercado nosotros simplemente somos una hormiga, ¿verdad? Entonces este mercado es controlado por los creadores de mercado, bancos, instituciones y muchas otras personas, ¿verdad? Que sí tienen dinero para mover estos mercados y lo cual, ¿verdad? Nosotros nos queremos dirigir en la misma dirección que ellos siempre, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros queremos identificar hacia dónde el dinero se está moviendo para nosotros movernos con el dinero. Para el segundo ejemplo, aquí nosotros tenemos ¿verdad? Un rompimiento de estructura con bastante fuerza, pero la próxima vela, ¿verdad? No cierra por encima, simplemente se devuelve por ese último alto que habíamos creado, ¿verdad? Lo cual esto, pues, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que el precio sí fue aceptado por cierta temporada, ¿verdad? Por cierto tiempo, dependiendo del time frame el que estemos viendo, depende de la temporalidad, que sí fue aceptado por encima de ese rango de precio o por encima de ese alto, pero luego los vendedores decidieron que no iba a ser así, ¿verdad? Decidieron vender ya ese activo, etcétera, y pues básicamente el precio se devolvió por debajo de ese alto que habíamos roto, lo cual, ¿verdad? Nos está diciendo que realmente el precio aún no se quiere mover hacia otro rango más alto por el momento, ¿ok? Por lo tanto, esto para mí no es considerado un desplazamiento, al menos que el precio luego de eso, ¿verdad? Continúe creando altos más altos con mucha fuerza, mucho volumen, ¿verdad? Las velas tienen que ser de bastante volumen para que nos pueda dar esa continuación que nosotros estamos esperando. Pero si no, pues buscaremos que el precio, pues, ¿verdad? Retroceda un poquito más antes de continuar la tendencia o un cambio de estructura, ¿verdad? Todo eso nosotros lo vamos a ver en un futuro y vamos a poder confluir, identificar qué es lo que el precio está haciendo, ¿verdad? Pero quiero que entiendan el tema de la estructura de mercado, ¿verdad? Cuando hablo de cambio de estructura, manipulación, etcétera, y puedan compilarlo, ¿verdad? O básicamente confluirlo con el desplazamiento para que puedan entender cuándo es que el precio, pues, realmente está haciendo ese quiebre de ese alto o el quiebre de ese bajo, ¿ok? Entonces, pues aquí tenemos uno que es bajista, lo cual viene siendo el mismo, el precio está haciendo un bajo. Luego hace su retroceso, hace un alto y luego hace ese próximo bajo, pero el precio se devuelve. Y aquí tenemos otro que es básicamente el mismo ejemplo que el primero, pero simplemente bajista, ¿verdad? Le di ambos ejemplos para que el que no lo pueda ver alcista, pues lo ve bajista y así sucesivamente, ¿verdad? Para que tengan ambos ejemplos. Entonces, aquí en la mano derecha tengo lo que sí es un desplazamiento en mi opinión, ¿verdad? El precio crea su alto, crea su retroceso creando un bajo. Y luego creamos ese próximo alto quebrando con mucha fuerza, ¿verdad? Y la próxima vela quebrando con fuerza también, ¿verdad? Esto básicamente nosotros pues lo vamos a identificar claramente en altas temporalidades y en las temporalidades menores. Realmente se puede identificar en todas las temporalidades. Donde realmente a mí me gusta identificarlo mucho en las temporalidades mayores, lo que viene siendo tanto semanal, diario, 4 horas, incluso hasta 1 hora. Y la otra, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en futuras clases, va a ser cuando nosotros estamos buscando confirmaciones de entrada, ¿ok? Porque nosotros queremos ver, ¿verdad? Que el precio se está dirigiendo hacia una dirección específica. Por lo tanto, ¿verdad? Me gustaría también verlo en confirmaciones de entrada, que eso vamos a hablar a lo último del curso, ¿verdad? Porque primero quiero que ustedes entiendan el mecanismo del mercado, cómo nos vamos moviendo,
cómo es que el mercado se va formando, para luego hablar sobre las confirmaciones de entrada y estrategia. Okay, entonces, al igual, ¿verdad?, que tenemos un ejemplo alcista, aquí tenemos un ejemplo bajista, claramente, donde el precio pues continúa desplazándose con mucha fuerza, mucho volumen, ¿verdad? No queremos ver que el precio pues cierre un poquito por debajo o, ¿verdad?, incluso no cierre por debajo de ese bajo o incluso de ese alto. Siempre lo queremos ver con mucha fuerza, ¿ok? Entonces voy a ir al gráfico ahora para que puedan verlo, ¿verdad? Para los que son un poquito más visual, ¿verdad? Porque así se ve muy bonito. Para veces que en el gráfico no se ve igual, ¿verdad? Entonces quiero mostrárselo en el gráfico para que puedan entenderlo con más precisión. Ok, pues estamos ya en el gráfico, entonces quiero mostrarles el primer ejemplo. Ok, para que ustedes puedan entender la estructura, podemos ver que el precio está creando un alto, un bajo, luego crea ese próximo alto, luego crea el próximo bajo, ¿verdad? Y el precio simplemente se queda como que consolidando hasta que viene y rompe la estructura. Pero cuando identificamos aquí, el precio sí rompió con mucho volumen, lo cual realmente estaríamos pensando que sí el precio no está haciendo un desplazamiento, ¿verdad? Pero la próxima vela cierra por encima, lo cual aquí nos deja la deriva. Entonces, una vez, ¿verdad?, como les comenté, si nosotros vemos una vela a favor de lo que está pasando, ¿verdad?, de lo que estamos esperando, que es un cambio de estructura, lo cual serían bajistas, estamos esperando que el precio desplace hacia abajo y la próxima vela viene siendo alcista, ¿verdad? Nosotros nos quedamos básicamente como un stand-by, como que, ok, ¿qué es lo próximo que va a hacer el precio? Ya que pues no recibió esa aceptación debajo de ese bajo, ¿ok? Entonces, una vez el precio, pues la próxima vela, que viene siendo la tercera, nos da esa vela bastante envolvente, pues nosotros identificamos, ok, si el precio se está dirigiendo hacia abajo, lo cual, ¿verdad?, podemos ver que eso fue lo que hizo sucesivamente. Ok, próximo ejemplo que les quiero mostrar, ¿verdad?, básicamente viene siendo aquí mismo en la misma tendencia. El precio, pues luego de hacernos ese cambio de estructura, sigue desplazándose hacia abajo. Entonces el precio llega a un punto que crea un bajo, ¿verdad? Entonces hace ese retroceso para crear un alto para continuar bajando. Pero luego de que el precio crea ese último alto, viene a romperlo. Entonces no lo rompe con fuerza, como les comento, lo cual el precio pues viene a hacer su retroceso, ¿verdad? No sigue desplazándose hacia abajo, viene a hacer su retroceso nuevamente y luego es que continúa bajando, ¿verdad? Pero siempre es bien importante ver cómo el precio actúa por encima de esos altos o por encima de esos bajos, para entonces nosotros ir identificando qué es lo que el precio, ¿verdad?, nos está diciendo, qué es lo que el precio está diciendo que va a hacer, porque recuerden, las velas nos hablan. Básicamente este es el lenguaje de este mercado. Ok, aquí bajé de temporalidad para que puedan identificarlo en distintas temporalidades. Estaba en la temporalidad de diario y ahora estoy en la temporalidad de 4 horas. Ok, aquí identificamos nosotros nuestro, ¿verdad?, básicamente un cambio de estructura o una continuación, ya que el precio pues creó un alto, luego vino a crear un bajo para luego continuar creando el alto. Entonces vean cómo esta vela con fuerza cierra por encima de ese último alto y básicamente nos da la continuación. Luego el precio, quiero que ustedes vean, ¿verdad? El precio crea ese próximo alto, crea un bajo y luego nos da esa continuación. Claramente esta primera vela no cerró por encima, lo cual realmente nosotros no y consideramos eso como un desplazamiento, ¿verdad? Nosotros esta vela sí la consideramos como un desplazamiento, pero queremos ver qué es lo que la próxima vela hace, lo cual la próxima vela incluso no cerró por debajo. Pero luego la próxima vela de esa vino y cerró por debajo, lo cual, ¿verdad?, nos está diciendo que el precio es probable que no continúe subiendo, ¿verdad?, ya que cerró por debajo de ese último alto que tratamos de romper. ¿Ok? Lo que básicamente nos está diciendo que el desplazamiento que se había creado, pues, ¿verdad?, ha sido invalidado, ¿verdad? Entonces siempre tienen que mirar cómo reaccionamos luego de crear esos altos y luego de romper esos bajos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, algo que quiero aclarar, no porque, ¿verdad?, el precio no nos dé ese desplazamiento hacia arriba o ese desplazamiento hacia abajo, significa que vamos a cambiar de estructura o va a cambiar el rumbo, no. Hay veces que el precio, ¿verdad?, eso lo vamos a identificar más adelante con la liquidez y todo, cuando entremos en esos temas. Pero básicamente, una vez el precio nos da eso, simplemente el precio probablemente
quiera retroceder un poquito más. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Probablemente que el precio quiera retroceder un poquito más antes de dar el movimiento, lo cual, ¿verdad? Eso fue lo que hizo aquí al final del día, ¿verdad? El precio se quedó consolidando un poquito en esta área y luego dio la continuación, ¿verdad? Incluso podemos verlo aquí. Luego esto un gap. Luego vamos a hablar de eso y por qué se forman. No quiero, ¿verdad?, meterle mucho concepto. Simplemente quiero hablar de desplazamiento. Pero quiero que vean, ¿verdad?, cómo el precio, pues, básicamente nos dice desplazamiento. Básicamente continuó con mucha fuerza. Eso es lo que nosotros queremos ver para que el precio continúe desplazándose hacia esa dirección, ¿verdad? Básicamente ese es el GPS. Entonces quiero también, ¿verdad?, este ejemplo súper pequeño, ¿verdad? El precio crea un alto aquí, como pueden identificar. El precio no cierra por encima, lo cual, ¿verdad?, claramente no desplaza. Y luego la otra vela baja, ¿ok? Lo cual nos está diciendo que el precio, pues, aún no quiere venir a crear ese nuevo alto hasta que la próxima, ¿verdad?, las próximas velas vienen, cierran por encima y continúan cerrando por encima, ¿verdad?, de esos altos, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros vamos a ir identificando ese desplazamiento, lo cual, ¿verdad?, las instituciones son quienes están detrás, los creadores de mercado, los bancos, etcétera, los que básicamente financian todo este mercado, ¿verdad? Porque al final del día, estas fluctuaciones de puntos, ¿verdad?, o de movimiento en precio, los crean los que realmente tienen el dinero, tienen los billones, trillones de dólares para mover los mercados. Ok, entonces hasta aquí el video de desplazamiento. Realmente algo básico, ¿verdad? Pero súper importante que quería mostrarles. Claramente yo lo estoy viendo, ¿verdad?, como les comenté, en altas temporalidades, lo cual es realmente donde mayormente lo busco, o en confirmaciones de entrada. Pero no les voy a enseñar confirmaciones de entrada por ahora, lo cual lo vamos a ver en un futuro. Y, ¿verdad?, una vez entremos más avanzados, en temas más avanzados, yo les voy a mostrar a ustedes específicamente cómo identificar desplazamientos de otra forma que se les va a hacer mucho más sencilla, ¿verdad? Tanto en confirmaciones de entrada, tanto en altas temporalidades y así sucesivamente, ¿verdad? Y no solamente en altas temporalidades, sino en todas las temporalidades en el cual el mercado, ¿verdad?, opera como tal, o, ¿verdad?, imprime esas velas, ¿verdad?, ese lenguaje que son las velas. Pero, ¿verdad?, por ahora llévense en eso, que nosotros, si queremos ver que el precio se está dirigiendo hacia una área en específica, queremos verlo con mucha fuerza y no, ¿verdad?, unas velas pequeñitas, como por ejemplo lo que vienen siendo estas velas así pequeñitas. Realmente eso no nos está diciendo nada, simplemente nos está diciendo que en ese momento el mercado no tuvo fuerza, no se quiso dirigir hacia una área en específica en comparada a esta vela super alcista, lo cual sí nos está diciendo que el precio se está dirigiendo hacia la alza, ¿ok? Entonces entiendan el volumen de las velas y el tamaño de las velas, lo cual es súper importante. Entonces, si tienen dudas o preguntas, déjenlo en los comentarios, entren al Discord, ¿verdad? Ahí yo me conecto con ustedes, puedo hacer secciones live, puedo explicarle cosas en vivo, puedo tener comunicación más profundas con ustedes. Me pueden escribir tanto por DM, por Instagram, por TikTok, por la red social que ustedes deseen, ¿verdad? Entonces, nada, por lo menos, ¿verdad?, espero que este video les haya gustado, les haya educado correctamente y ayudado bastante. Entonces, para el próximo video ya entiendo que estaré entrando en la próxima semana, lo cual sería la semana número 3 de este curso. Ok, entonces en la semana número 3 vamos a estar hablando un poquito más profundo en estructura de mercado. Ya ahí entran los impulsos. Vamos a estar hablando un poquito más de order flow o flujo de órdenes. También vamos a estar hablando cómo básicamente hacer un análisis correctamente desde altas temporalidades y ir bajando consecutivamente. Y luego, ¿verdad?, también vamos a entrar un poquito más a detalle con los rangos. Entonces, cualquier duda o pregunta, por favor déjenmelo en los comentarios. Entren al link que aparece en la biografía para el Discord. Ahí vamos a tener más comunicación. Ahí yo envío todo lo que viene siendo mis operaciones que yo tomo, la explicación del por qué. Y, ¿verdad?, todo bien detallado. Incluso me conecto con ustedes live de ser necesario. Y nada, espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido y me dejan saber, ¿verdad?, si quieren ver algo en específico que no sea del curso, para ir educándolos también y tenerlo en la lista. Y nada, nos vemos en la próxima semana. Que tengan bonito día y espero que estén aprendiendo.